Muchas películas y videojuegos se rigen por un mismo patrón, la lucha épica entre nuestro protagonista y un jefe final. Un jefe final que hace de antihéroe y contrapunto al protagonista, y podemos verle durante todo el juego, o que nos sorprende en el último momento. Para honrar y dar un poco más de protagonismo a esos villanos todopoderosos, sin los cuales no habría un juego bueno, traemos una lista de los mejores jefes finales de los videojuegos. Número 10. Bowser, Super Mario Bros. El premio a mejor villano puede que no se lo lleve, pero el de la insistencia lo tiene más que ganado, con más de 35 años intentando batir a Mario sin éxito. Y es que, aunque todavía no sepamos si es una tortuga o un dragón, Bowser es un jefe tan peculiar que se ha ganado el cariño de todo el público. Seguro que yo no soy el único en jugar con él en Mario Kart. El objetivo de Bowser es secuestrar a la princesa Peach y dominar junto a ella el reino champiñón. Aunque sus planes siempre se ven frustrados por el fontanero con bigote, no podemos decir que no ponga toda la carne al asador. Con todo un ejército a sus servicios, Koopalings, Goompas, Koopatrupas. Al menos Bowser tiene apellido, no como su rival. Su nombre completo es Bowser Morton Koopa. Al fin la estrella es mía. Ahora soy invencible. Número 9. Ganondorf, The Legend of Zelda. El principal jefe final y antagonista del universo de Zelda es Ganondorf, también conocido por algunos con estos simpáticos apodos: Rey del Mal, Señor de la Oscuridad, Príncipe de las Tinieblas o Rey Demonio. Su fuerza reside en su capacidad de mutación. Es capaz de cambiar de forma, siendo la más poderosa la denominada Ganon, con el que adquiere un aspecto animal o de inmenso poder. Lo único que puede acabar con él son la espada maestra, las flechas de plata y las flechas de luz, pero ni con esas Ganondorf puede ser eliminado por completo. Siempre vuelve renaciendo en una nueva forma, ideal para llevar a cabo sus malvados planes. Número 8. Buzz Montenegro, Far Cry 3. Su inclusión en la lista podría estar justificada simplemente porque fue el rostro de los carteles promocionales de toda la franquicia de Far Cry. A pesar que su presencia se reduce casi exclusivamente a Far Cry 3, incluso en la propia portada, el antagonista es portada en vez del héroe. Eso habla, y habla mucho, sobre el carisma del personaje. Desquiciado, impulsivo y extremadamente sádico, Buzz Montenegro tiene una personalidad perfecta para convertirse en una leyenda entre los jefes finales de los videojuegos. Quizás su apariencia tan carismática haya sido el factor determinante: una gran cicatriz con barba desalineada y un tank top desgastado. Un auténtico pirata, narcotraficante y secuestrador que en sus ratos libres tiene como afición esclavizar a los demás habitantes de la isla. El éxito de Buzz llevó a Ubisoft a dedicarle un DLC en Far Cry 6, donde por primera vez se convertía en un personaje jugable. Número 7. Andrew Ryan, BioShock. El fundador de Rapture no es ni siquiera el jefe final de BioShock, pero es uno de los personajes más recordados. ¡Levanta! ¿Quieres? ¡Salta! ¡Corre! ¡Para! Gira. El hombre elige. El esclavo obedece. A pesar de las pocas veces que aparece en pantalla a lo largo de BioShock, vamos conociendo su figura y su pensamiento político, mediante largos discursos basados en un capitalismo y un liberalismo extremo, que acabó destruyendo su utopía marítima, no sin antes arrasar con lo que se encuentra en el camino. ¡Obedece! Número 6. Dr. Eggman, Sonic. Ya hemos perdido la cuenta de las veces que los planes del Dr. Eggman han sido frustrados por el erizo azul, más famoso de todos los tiempos. El Dr. Eggman quiere dominar el mundo, y para ello hará uso de su intelecto como herramienta más poderosa. Gracias a sus conocimientos sobre ingeniería, Eggman crea diversos ejércitos de robots y aparatos mecánicos como aliados para lograr su objetivo. Aún así, como le sucede a Bowser y a Ganondorf, lleva años y años siendo derrotado por Sonic. Número 5. Zeus, God of War 3.
Sería un crimen si dejáramos fuera de esta lista al gran jefe final de God of War 3. El juego que cerraba una de las trilogías más exitosas de la historia, ahora prolongada para PlayStation 4 y PlayStation 5. Dentro de los grandes villanos que tiene esta saga, Zeus, padre de todos los dioses, sin ninguna duda se lleva la palma, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante el padre de Kratos. En un principio, Zeus mostró bondad y empatía hacia Kratos, pero pronto su intolerancia y su profunda maldad salieron a la luz y se volvieron contra su hijo, cometiendo actos crueles e injustos que depararían una batalla final por todo lo alto. Número 4. Albert Wesker, Resident Evil. Albert Wesker es un virólogo que trabaja en el mercado negro de las armas biológicas y, como todo buen villano, forma parte desde la niñez de un experimento, el Proyecto W. Considerado por Capcom como la representación del lado oscuro de la humanidad, Albert Wesker y su look al más puro estilo de Matrix se convirtió en el gran antagonista de la saga desde su primer episodio hasta el quinto título, llegando a desencadenar una infección viral a nivel global. Número 3. GLaDOS, Portal. Los comentarios, tan sarcásticos a la vez que icónicos de GLaDOS, es lo que le ha llevado a conseguir el bronce en esta lista. La inteligencia artificial que tiene los mandos de Aperture Labs se convirtió en el gran antagonista de Portal, aprovechando para soltar un gran número de comentarios irónicos contra los humanos a lo largo del videojuego, con su icónica voz, todavía en la memoria de quienes disfrutaron de uno de los videojuegos más originales e infravalorados de la historia. Número 2. Nemesis, Resident Evil 3. No solo se trata de la mejor arma orgánica de destrucción creada, sino también uno de los villanos menos agraciados de ver. Precisamente en su aspecto terrorífico reside el encanto de uno de los mejores finales boss de toda la industria. Arma biológica letal creada por la corporación Umbrella, Nemesis mide casi 2,5 metros y posee una fuerza extraordinaria. En uno de sus brazos tiene tentáculos, mientras que en el otro está directamente deformado por los experimentos a los que fue sometido. Su principal característica es que posee innumerables transformaciones que lo convierten en una máquina de matar. Número 1. Sephiroth, Final Fantasy VII. Final Fantasy es posiblemente la saga por excelencia de los videojuegos, por lo que no sorprende que el número 1 de nuestra lista sea un Final Boss que aparece en estos juegos, hablando de Sephiroth, el villano final de Final Fantasy VII. Es habitual que en cada juego de Final Fantasy aparezca un final boss distinto, pero el éxito que tuvo Sephiroth fue tal que repitió en otros títulos. Este tipo de pelo plateado es todo maldad. Surgió de un experimento de implantación celular, Genova S, con el objetivo de conseguir un joven con poderes de anciano. No solo desarrolló sus habilidades y poderes con tremenda rapidez, sino que además adquirió la inmortalidad gracias a esas células. Y es responsable de una de las peores tragedias. Sephiroth se convirtió desde su lanzamiento en todo un mito. Y estos fueron algunos de los mejores jefes finales de los videojuegos. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete para seguir disfrutando de mi contenido. Sin nada más por agregar, me despido. Soy Jonas y nos vemos hasta la próxima.